parciales y vamos a ver que con derivadas parciales también puedo encontrar segundas o terceras derivadas parciales. También puedo utilizarlos para encontrar planos tangentes en vez de rectas tangentes. Y la otra cuestión es que... ¿El plano tangente toca solo un punto? Sí, ¿O toca solo un punto de la superficie. Entonces esos son un poco difíciles de graficar, incluso son un poco difíciles de visualizar en GeoGebra. ¿En qué página está? Esto está en la página, yo creo que 87, 88. Solo Cristian creo que está un poquito fuera de... Sí, gracias, solo por... Ahí está. Sí. Entonces, digamos, la ventaja de aquí es que tenemos que como las derivadas parciales son funciones en dos variables, entonces como las derivadas parciales de f de x, y son también funciones en dos variables, entonces estas a su vez tienen derivadas parciales. La derivada de orden superior es la segunda derivada. Segunda, tercera, cuarta. Entonces las derivadas parciales también tienen derivadas parciales. Y estas van a ser denotadas como segundas derivadas parciales. Y de estos, digamos, aplicaciones, vamos a ver que las segundas derivadas parciales, sí, para optimización, para saber si hay máximo o mínimo relativo. Y eso se va a volver un poco complicado de trabajar, porque como tenemos que lidiar con dos variables, vamos a tener un criterio de segunda derivada mucho más complicado. Entonces la idea es que estas segundas derivadas, ¿cuáles van a ser? Si tenemos la derivada parcial de f de x, y respecto a x, esta va a tener dos derivadas parciales, porque a esta la puedo derivar respecto a x. Entonces voy a tener f doble subíndice x. Entonces esto es lo mismo que decir la derivada de d al cuadrado de f de x al cuadrado. Pero también otra que puedo tener es que, digamos, esta primero la derivo respecto a x y después la derivo respecto a y. Entonces ahora tengo esta otra segunda derivada. Esta notación de delta no me gusta mucho para escribir segundas derivadas, pero solo la estoy escribiendo para que tengan presente que en algunos momentos la puedo escribir con subíndices o con la notación delta. O sea que digamos que de la de X tengo que sacar otras dos, entonces Sí. se vuelve como un árbol. Se vuelve como un árbol, sí. Y serían 4 al final, ¿o no? Sí, son 4 al final, pero les tengo buenas noticias. En realidad solo van a ser 3 porque f de xy es lo mismo que f de yx. Bueno. Entonces eso nos va a ayudar un montón. Entonces si tengo la parcial de f respecto a y, entonces puedo derivarla respecto a y. Entonces tengo f de y o delta al cuadrado f sobre delta y al cuadrado. Pero también esta a su vez la puedo derivar respecto a x. Entonces aquí voy a tener delta al cuadrado f dividido delta x por delta y. Y esta notación es un poco confusa porque uno dice, bueno, ¿qué derivo aquí de primero? De primero x y después y, de primero y y después x. Y aquí, como pueden ver, el orden de derivación con los subíndices es de primero derivo lo que está a la izquierda y luego lo que está a la derecha. Entonces van a ver que en total tenemos 4 derivadas parciales. Y si en algún momento tenemos una función de 3 variables, 4 segundas derivadas parciales. Una función de 3 variables tiene 9 derivadas parciales. Sí, eso se vuelve demasiado largo, pero afortunadamente varias de esas derivadas cruzadas van a ser iguales. 9 segundas derivadas parciales.
Entonces ahorita lo que vamos a hacer ese último ejercicio 4, donde vamos a encontrar unas segundas derivadas parciales. Ese es otro ejercicio que ya vamos a poder hacer en la tarea. El único inconveniente de encontrar segundas derivadas parciales es que tengo que encontrar antes las primeras derivadas parciales. Entonces vamos a encontrar las segundas. Oh, yeah. La clase se volvió bilingüe. Muy bien. Una de sus compañeras la aceptaron en Bentley. De nuestras compañeras. Sí, de cálculo integral, yo creo que se llamaba Sofía Fernández. Sí, tiene un nombre raro, uno lo tiene asociado. Ajá. Solo aclarando. Sí, se lo aclarando, sí, por eso se cortamos los 20, o sea que es una universidad. Pero es de económica también. Sí, es de business. Sí, de ingeniería no tiene mucho. Entonces vamos a empezar encontrando las segundas derivadas parciales de seno de mx más n por y, y solo para evitar ambigüedad voy a decir que estas son constantes, m y n. Entonces de primero tengo que encontrar las primeras derivadas parciales. Entonces derivo esta función respecto a x, la derivada de esto es coseno de todo esto, y luego derivo lo de adentro respecto a x, entonces aquí voy a tener m coseno de m por x más n por y. Luego, como van a ver, a la hora de encontrar la derivada parcial respecto a y, me va a quedar algo bastante similar, solo que ahora tengo que derivarlo adentro respecto a y. Entonces aquí voy a tener n por coseno de m por x más n por y. Y entonces ahora le encuentro a estas sus dos derivadas parciales y a estas sus dos derivadas parciales. Entonces las segundas derivadas van a ser, puedo empezar con f de x respecto a x. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es derivar coseno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces tengo menos m seno de m por x más n por y, pero tengo que volver a derivar todo lo de adentro respecto a x. Entonces aquí voy a tener otra m. Entonces aquí voy a tener menos m al cuadrado. Y luego lo que hago es que derivo esta respecto a y. Se van a aparecer un montón estas derivadas parciales. Pero aquí lo que van a ver otra vez, tengo menos seno, pero ahora cuando derive esta expresión respecto a y voy a tener una n. Entonces voy a tener menos m por n seno de m por x más n por y. Y ahorita no parece que estemos haciendo gran cosa, pero van a ver que cuando haga f de y de x nos va a quedar exactamente lo mismo. Entonces f de doble prima de y, la derivada de coseno es menos seno. Yo creo que solo tienen algo para los libros. Muy bien. Entonces aquí la derivada parcial de esta respecto a y es n. Entonces tengo menos n al cuadrado seno de m por x más n por y. Y luego esta cuando la derive respecto a x voy a tener menos seno, pero ahora tengo que derivar esto respecto a x. Entonces voy a tener aquí m. Entonces va a volver un mn para los dos, ¿no? Sí, se va a volver un mn. Ahora si uno quiere ser purista uno puede poner menos n por m, pero ya sabemos que este producto es conmutativo, entonces es exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que van a ver es que esta derivada cruzada, estas derivadas cruzadas son iguales. Y esto prácticamente nos va a pasar en todas las funciones porque solo vamos a estar trabajando con funciones elementales, no vamos a estar trabajando con funciones definidas en pedazos en dos variables, que esas sí son bastante tediosas de escribir. Entonces hagamos un segundo problema. Yo creo que este es uno que tiene un coseno hiperbólico. El cosh. Sí, el famoso cosh. Este nos va a servir un montón para el tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, este es otro bastante similar. Vuelvo a calcular las primeras derivadas parciales.
Y ahí siempre si miran que no se enfoca bien la pantalla o algo, avísenme porque ahí digamos estoy controlando a los virtuales y a ustedes, aunque yo creo que por primera vez hoy hay más presenciales que virtuales. Entonces aquí en la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico de todo esto. Aquí tengo que tener un poco de cuidado porque ahora tengo que derivarlo de adentro respecto a x. Entonces voy a tener 2 por y. La derivada de x es 1. Cristian, pero entonces, ¿Sí? en teoría, por cada ejercicio estaríamos haciendo 5 derivadas. Sí, ajá, exactamente, hay que hacer 5. Sí, porque estas dos se las perdono, solo con que hagan una ya saben que la otra es la misma. Sí, hay que hacer 5, entonces estos son ejercicios fáciles, pero se pueden volver un poco largos. Entonces la derivada parcial de z respecto a y es seno hiperbólico de todo esto, pero ahora lo que tengo que hacer es derivar todo esto respecto a y. Entonces aquí voy a tener 2 por x por 1. Entonces luego que tengo que hacer z doble prima de x. Aquí todavía tenemos suerte porque van a ver que z doble prima de x no tengo que hacer regla del producto. Entonces aquí simplemente pongo 2 por y por coseno hiperbólico de 2 por x por y. Porque afortunadamente y no es función de x. Entonces como estoy derivando esta respecto a x, pero vas a ver que cuando... Sí, ahí sí. ZXY sí también, y también ZYX. Bueno, es lo mismo. Entonces queda igual. Ajá. Entonces aquí todavía no he terminado porque ahora tengo que encontrar otra vez la derivada parcial de lo de adentro respecto a x. Entonces esto es 2 por y. Entonces esta es nuestra respuesta. 4 por y al cuadrado coseno hiperbólico de 2 por x por y. Encontremos ZY doble prima. ¿Sí? Porque como tengo que derivarlo de adentro respecto a x, la derivada de lo de adentro respecto a x es 2 por 1 por y. Por eso es que salió eso, Wolfie. Ya estás tú. Entonces, ¿quién? Sí, Pepan, ahí estamos. Entonces, primera vez que te conozco, Wolfie. Ahora no me vas a estar asustando con tu micrófono. Dale, Wolfie, ¿cómo es que gritaba en el micrófono? Sí, horrible. Pero es que sabes, El volumen. si ese cuarto el volumen está configurado en el nivel más alto. Ok. Entonces tengo que encontrar z de y. Entonces, esto es con... XY todavía no lo... Todavía no, en realidad, digamos, el orden no importa, digamos. Voy a empezar con estos porque estos son los fáciles. El ZXY, el ZYX, hay que hacer un poquito de regla del producto. Entonces, copio esta constante, derivo todo esto respecto a y. Entonces voy a tener 2 por x por 1. Entonces voy a tener 2 por x. Multiplica por 2x al final. Sí, se pueden anticipar y pueden poner 4 por x al cuadrado, perfecto. Y luego derivemos seno hiperbólico. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de 2 por x por y. Entonces estas definitivamente no son iguales, pero las que sí van a ser iguales son estas cruzadas. Entonces tengo z de xy. Y aquí desafortunadamente sí tengo que usar regla del producto, pero igual van a ver. La derivada de la primera función respecto a y es 2. Copio la segunda función, seno hiperbólico de 2 por x por y, más, copio la primera función, y luego derivo esta respecto a y. Entonces cuando la derivo respecto a y voy a tener coseno hiperbólico de 2 por x por y, pero lo de adentro lo tengo que derivar respecto a y. Entonces ahora voy a tener 2 por x por 1. Entonces por eso es que dejé ese espacio. Entonces aquí tengo 4 por y por x. Y luego, obviamente, z de yx pueden poner que es igual a esto, pero solo hagamos z de y por x por el camino largo para revisar de qué. Derivo esta primera función respecto a x, tengo 2 por seno hiperbólico de 2 por x por y, más 2 por x, ahorita aparecen diferentes.
pero luego cuando derive todo esto respecto a x voy a tener coseno hiperbólico. Ah, solo queda diferente el Ahí- orden. Sí, solo queda diferente el O orden. sea, ¿cómo hace cuando juntan las dos variables? O sea, cuando hace x y y, ahí se me perdí. Ah, ¿De esto. dónde es que deriva? Bueno, de primero estoy derivando este. Ajá. Entonces aquí tengo la derivada de este. Copio la segunda función, más copio la primera función y ahora lo que estoy haciendo estoy derivando este seno hiperbólico. Entonces de primero la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, copio lo que está dentro, pero luego tengo que derivar lo que está dentro respecto a x. Que es 2y. Ajá, que es 2y. Muy bien. ¿Y podría ser 4xy? Sí, yo prefiero 4xy. Pero lo que pasa es que ahorita lo quise poner de esta forma solo para que se terminen de familiarizar todos con todos los pasos de derivadas parciales. O sea que esa derivada respecto a la segunda de x y la tengo que hacer en base a, no a la x ni y, sino que a la x y y. Sí, A las a las parciales, sí. Ajá, a las como Sí. parciales, ok. A menos que tuvieras, digamos, una memoria tan buena que pudieras pasar de este a zxx. Hay personas que pueden hacerlo. Pero es preferible mejor encontrar las derivadas parciales, las primeras, y luego encontrar las segundas, y por lo menos uno puede verificar el procedimiento. Entonces lo que van a ver es que esto ya, digamos, no es una coincidencia. En realidad, digamos, aquí tenemos un teorema que no lo vamos a estar demostrando, pero prácticamente este teorema se aprovecha de que si sus funciones son continuas y diferenciables, las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, si la función de dos variables es diferenciable en su dominio, entonces sus derivadas Bueno, en el app fue tanto. Sí. parciales cruzadas son iguales. Entonces tengo que z de yx es igual a z de xy. Y esto en realidad, digamos, se puede generalizar para funciones de varias variables. Entonces esta propiedad de derivadas cruzadas también aplica para funciones de n variables. Entonces, digamos, si en algún momento tenemos una función u que es igual a f de x, y, z, y les piden quiero encontrar la derivada parcial u de subíndice x, subíndice y, subíndice z, aquí lo que ya estamos encontrando es una tercera derivada. De que se puede encontrar, pero lo que pasa es que obviamente hay que encontrar de primero u de x, luego u de xy y de último hay que derivar respecto a z. Y esas son como 27 derivadas. Sí, son 27 derivadas, 27 terceras derivadas. Sí, se vuelve una cantidad horrorosa, pero la ventaja es que hay un montón que son repetidas. Entonces, pueden hacer u de xy z o u de x z y. Y aquí hay como unas 6 combinaciones, entonces, pero igual, digamos, la idea no es... Lo que les estoy mencionando acá es que este teorema es bastante flexible. Pueden encontrar varias derivadas cruzadas y luego u de z xy es igual a u de z yx. Y esto es ventajoso, porque prácticamente les están diciendo que con derivadas parciales no importa respecto a cuál variable derivan de primero. Entonces, pues obviamente esto sería un ejercicio un poco infructuoso tener que andar calculando 6 derivadas parciales cruzadas para comprobar, mire, las 6 son iguales. Entonces, obviamente, cuando se estén topando con estos ejercicios, ya sea de una función de 3 variables o de 2 variables, y tienen que encontrar las cruzadas, solo hacen una y dicen la otra es igual a la otra. Y ya se ahorran unos cuantos pasos. Entonces, digamos, esto es todo el tema que tenemos de derivadas parciales, primeras y segundas. Vamos a empezar a ver qué aplicaciones podemos hacer con estas derivadas parciales. Entonces la idea es una primera...
Dios santo. Una primera aplicación que vamos a tener es que yo creo que esto ya va a estar en la página 103, sí, en la página 103 ahí. Ahí en la 101 hay una aplicación de la derivada parcial como la recta, la pendiente, la recta tangente. Entonces yo creo que solo voy a mencionar esto porque vamos a interpretar la segunda derivada, pero no voy a hacer el dibujo de la superficie porque sí. Sí. Gracias. Entonces lo único que voy a hacer es una analogía con funciones de una variable. Entonces la idea es que si nos recordamos en cálculo diferencial, cuando trabajábamos funciones de una variable y teníamos, digamos, pongamos una gráfica como esta, una función cúbica. Entonces la idea es que si estamos en x es igual a a y queremos encontrar la pendiente de la recta tangente, sí, la pendiente de la recta tangente es igual a la primera derivada, f' de a. Y aparte, digamos, si también queríamos encontrar la ecuación de la recta tangente, como ya tenemos la pendiente de la recta tangente, entonces simplemente decíamos que esta recta que está en rojo, y tangente, es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces, esta la interpretamos como una pendiente de la recta tangente. Ahora con superficies es un poco más difícil de ver esta interpretación, porque en vez de tener una curva, tenemos una superficie, y obviamente las superficies son un poco más difíciles de graficar. Entonces la idea es que tenemos algo como esto, una como sábana. Y yo creo que esto está relativamente bien. Entonces la idea es que ahora, digamos, en algún momento, si quiero ver qué sucede en x es igual a a o en y es igual a b, digamos por ejemplo que estoy en y es igual a b, aquí lo que me va a pasar es que voy a tener un plano que va a cortar a esta superficie. Entonces la idea es que si restringo y es igual a, digo y es igual a b y la intersección entre esta superficie y este plano, aquí ya me queda una curva. Entonces lo bonito de esta curva es que si quiero encontrar la pendiente, la recta tangente de esta curva, esta pendiente va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el punto a, b. Sí, por supuesto. Entonces, no voy a poner más detalle en esto, pero pueden ver que la idea es, para hacer la conexión de una variable a varias variables, lo único que tiene que hacer uno es cortar esta superficie con dos planos verticales. Entonces uno dice, bueno, lo corto con un plano, solo considero la curva z es igual a f de x, b, encuentro esa pendiente, la recta tangente, y esa es la derivada parcial. Entonces aquí nos queda una. Entonces, y como van a ver, como hay dos, uno dice, bueno, pero ¿qué significa la derivada parcial de f de x respecto a b? Aquí lo que uno hace es que entonces ahora uno corta esta superficie, transversal, sí, con un plano x es igual a. Entonces cuando terminen de hacer este corte, lo que van a ver es que les va a quedar una curva como esta. Encontramos la intersección de las dos. Sí. Y aparte, como aquí tengo otra curva, entonces pueden ver de que aquí voy a tener otra recta tangente. Digamos, donde se igualan, pasa algo. Sí, de hecho va a pasar algo, porque con estas dos rectas puedo construir un plano tangente. Entonces esa es la última conexión que vamos a hacer. Entonces lo que va a pasar acá es que la pendiente de la recta tangente, cuando intersecto esta superficie con un plano x es igual a es esta derivada parcial. Entonces aquí solo voy a poner las conclusiones. Entonces para ventaja de nosotros, lo que vamos a tener es que f de x, a, b es la pendiente de la recta tangente a la curva f de a, y
en la dirección de X. Pues como pueden ver, una va en la dirección de X y otra va en la dirección del eje Y. Y luego la otra derivada parcial, la derivada parcial de f respecto a y, f de y a, b, es la pendiente. Yo creo que esto, ya sé, aquí solo tengo que cambiar un poco. Yo creo que esto es f de x, b. Porque la idea es que el b está rígido. Ahí estamos. Es la pendiente de la recta tangente a la curva f de a, y en la dirección de y. Yo creo que estas las tengo un poco torcidas. Yo creo que esta de aquí es f de x y esta de aquí es f de y. Pero igual, digamos, pueden ver cuál es la idea. Lo único que tenemos que tener cuidado es que ahora tengo que hablar de dos rectas. La dirección debería ser paralelo al plano. Paralelo al plano, sí. Sí, por eso es que esta es la parcial de y, porque es paralela al eje y. Sí. Muy bien, aquí hay personas que están bien interesadas en la parte geométrica. Tal vez les recomiendo una ingeniería civil o una arquitectura. Me cambio de carrera. Esa es su recomendación. Mejor andate. Una promoción, una carrera más difícil. Entonces, como pueden ver ahora, como tenemos dos rectas tangentes, tenemos que ver ahora cómo pasamos de una variable a dos variables, porque en una variable solo tengo una ecuación de la recta tangente, pero si ahora quiero escribir una ecuación lineal que tenga la información de ambas derivadas parciales, lo que va a pasar ahora es que paso de una recta a un plano tangente. Entonces, si en algún momento quiero aproxime f de x, y con una función lineal, lo que nos va a pasar ahora es que ahora z es igual a f de a, b más f' de x a, b por x menos a, pero ahora también tengo que agregar la segunda derivada parcial. ¿A una función lineal o a una función de una variable? Una función lineal de dos variables. Sí, en realidad esto es una función lineal de dos variables. Entonces lo que va a pasar acá es que ahora paso de una y tangente a como z tangente, pero como aquí pueden ver, ahora ya no tengo una línea recta, sino lo que voy a tener es la ecuación de un plano, porque si se recuerdan, la ecuación de un plano la había escrito al principio en la clase del lunes como a por z más b por y más c por x igual a d, pero también la pueden encontrar como z es igual a, pongamos aquí, a por x más d por y más c. Entonces aquí en realidad lo que tenemos es un plano. Entonces ahora lo que va a pasar es que como tengo dos derivadas parciales y cuando construya esta función, ahora lo que voy a tener es un plano tangente. Entonces esta función lineal es un plano tangente a la superficie. Es x menos a. Sí, y y menos b. ¿Y menos b? Sí, es menos b porque estamos en el punto x es igual a a, y es igual a b. Entonces ahora lo que vamos a tener es que ahora se puede construir un z es un plano tangente a la superficie S. Bueno, voy a poner a la superficie Z es igual a f de x, y en el punto A, B. Ahora, algo que sí no vamos a estar haciendo en este curso es graficar esos planos tangentes y esas superficies. Incluso aquí pueden ver que la gracia para construir este plano tangente es agarrar estas dos rectas tangentes, trazar dos paralelas, y aquí también otras dos paralelas, y aquí aproximadamente se mira el plano tangente. No se mira muy claro porque obviamente tratar de hacer esto a mano requiere un montón de perspectiva, un montón de sombreo. Entonces, prácticamente quise hacer esta interpretación porque ahora ya podemos pasar al siguiente tema, que es la página 103, que son planos tangentes.
Y aproximaciones lineales. Sí, pero eso de aproximaciones lineales es prácticamente encontrar el plano tangente a la superficie. Es solo sumarle las dos derivadas. Ajá, y poner multiplicarlas por x menos a y y menos b. Y como van a ver, esta ecuación es importantísima porque cuando tengamos un máximo mínimo relativo, lo que va a pasar es que estas dos derivadas se hacen cero y va a haber un plano tangente horizontal a la superficie. Entonces eso va a ser como que un síntoma para decir que tenemos máximo o mínimo relativo. Entonces ahorita, digamos, voy a escribir la ecuación de un plano tangente a la superficie. Ahí me indican si prefieren mejor a, b o x sub 0, y sub 0. Entonces yo creo que en la siguiente edición del libro voy a cambiar. Y me agradecen. Sí, yo creo que en algún momento te vas a salir en los agradecimientos porque más de algo vas a ver ahí. Más de algo. ¿Qué viste? Pero tú en cálculo diferencial. Sí. Pero yo creo que tal vez solo te daría esta página y la pondría encima de agradecimientos y más fácil porque no vas a volver a gastar 100 quetzales solo por una página de diferencia. O le escribo en el de cálculo, escribo mi nombre. Sí, entonces empecemos. Entonces, como les decía, ahí en la página 103 pueden observar una figura de una superficie y el plano tangente. Solo se las voy a enseñar brevemente. Obviamente no me voy a poner a dibujar eso. Me tardaría todo el periodo de clase solo dibujando eso. Pero solo se las voy a enseñar porque... Y uno realmente puede meterse a un montón de detalle tratando de mostrar que ese es el plano tangente, haciendo un poco de producto cruz y todo eso, pero... La siguiente pantalla es la última, vamos pero ya digamos, esa es la última desafiante. Álgebra lineal es un curso bastante entretenido, bastante práctico. Y ecuaciones diferenciales, por el momento nadie me ha reprobado ese curso, solo una persona que lo votó. En álgebra hay una primera vez. pero aquí venimos rompiendo récords. Ajá. ¿Qué pasó? Álgebra lineal. Sistemas de ecuaciones lineales, sí. Entonces, Recalcando. Digamos que no tiene nada que ver con integral. no, de hecho, digamos, hay algunas universidades que prácticamente después de precálculo pueden llevar álgebra lineal sin ningún problema. Entonces, digamos, es también cúrbico el plano, digamos, tangente. sí, bueno, el plano tiene las mismas pendientes. Es que la curva es la azul y el Sí. plano tangente es el otro. El plano es el café, entonces pueden ver, digamos, por qué no me quise animar a hacer este dibujo. Entonces la idea es que se ponen sobre cualquier punto de la superficie y trazan las dos rectas tangentes y con esto construyen el plano tangente. Pero sí sale, es que el que usted dibujó sale como lo hizo paralelo, pero ellos pues también pues Sí, yo creo que tal vez el mío está un poco mejor. el del libro. No, yo creo que el mío está mejor que el del libro. El del libro no se mira muy paralelo, se mira en una dirección extraña. Pero es bastante similar, tal vez ahí la figura de ellos está un poco más levantada, la mía debe estar acostada. O, en realidad, digamos, si quieren apreciar mejor estos planos tangentes, uno tendría que graficarlos en GeoGebra y rotar un poco la figura para que se mire, digamos, el plano tangente. Entonces lo que vamos a hacer es que como ya encontramos que con las pendientes de las rectas tangentes podemos encontrar la ecuación del plano, entonces ya de un solo les voy a escribir la ecuación del plano. Y el único requerimiento es que las derivadas parciales estén definidas en el punto A, B. Entonces vamos a escribirles ya la ecuación. La derivación la hicimos en la página anterior. Entonces lo que va a pasar acá es que si z f de x, y tiene derivadas continuas,
en el punto A, B, entonces la ecuación del plano tangente a la superficie Z en paréntesis A, B es igual a... En el libro lo tengo con X sub 0 y Y sub 0, pero es prácticamente lo mismo. ¿No nos va a tocar dibujar? No. Eso sí, definitivamente no. Un garabatazo así bárbaro. No, y eso es... No tendría que hacer eso para el examen, No, y eso es cosa de arquitectura también. Y es que no solo es el tiempo, sino que digamos algunas personas van a trabajar mucho mejor el fondo de la perspectiva, mientras que otras personas, entonces ahí sí, digamos, hay un montón de diferencias de habilidades gráficas, entonces ahí sí no los puedo emparejar. En arquitectura ahí sí no les queda de otra que aprender a graficar bien con perspectiva. Entonces, como pueden ver, esta es la ecuación del plano tangente. Entonces, en esa sección tenemos, yo creo que 2 o 3 ejercicios, entonces vamos a empezar a hacerlos, pero ahí pueden ver realmente cuál es la utilidad de encontrar las derivadas parciales, encontrar este plano tangente, que al final hasta nos va a proporcionar una muy buena aproximación a la función cerca de ese punto. Entonces vamos a encontrar acá, encuentre el plano tangente a esta superficie Z, logaritmo de x menos 2 por y en el punto 3,1. Entonces estos piénsenlos como problemas de rectas tangentes, pero ahora tenemos que hacer un poquito más. Entonces de primero tengo que encontrar cuánto vale f de a, b. Entonces tengo que encontrar esa coordenada z, z de 3,1. Entonces aquí tengo logaritmo de 3 menos 2. Y yo creo que ya saben a qué es igual logaritmo de 1. Ah, muy bien. Esto es un beneficio indirecto que tienen al no usar calculadora. Cuando están muy acostumbrados a la calculadora, no pueden encontrar logaritmo de 1 ni e a la 0. Y hay veces que hasta 1 menos 1 al cuadrado dicen, pero ¿qué es eso? Eso simplemente es igual a 0. O sea, si pongo un logaritmo de 1 me tira error. No, logaritmo de 1 es 0, no, pero lo que pasa es que hay personas de que cuando uno les pone esto y lo quieren meter en la calculadora, empiezan a hacer una serie de desmadres. Pero ya ustedes miran, no, esto es 0. Y peor si tienen que dividir con paréntesis, si tienen digamos como 3 menos 1 dividido 2, lo que hacen las personas en la calculadora es que de primero hacen 3 menos 1 medio. Entonces les queda que esto es igual a 2.5, si lo hacen mal en la calculadora. Pero si quieren hacer esto en la calculadora tienen que poner paréntesis. Y es cuando miran en Facebook de que porque hay personas que se están complicando tanto la vida con unas operaciones aritméticas de que a varios les están saliendo diferentes respuestas. 2 por 2 más 2. No, son algo que están, o signos que están en algunas partes suman, en otras restan, multiplican, dividen. Igual, si no le ponen paréntesis en la calculadora esa... La poderosa. le sale error. Ah, excelente. 3 menos 1 por 2 le sale error. Muy bien, excelente. Entonces, ya encontramos que la coordenada z es igual a 0. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Entonces, aquí otra vez regla la cadena. La derivada del logaritmo es 1 dividido todo eso por la derivada de todo eso respecto a x. Entonces, aquí tengo 1. Luego tengo que encontrar la derivada de z respecto a y. Entonces, la derivada de todo esto respecto a y es menos 2 dividido x menos 2 por y. Y luego tengo que hacer más, porque ahora como pueden ver, tengo que evaluar las derivadas parciales en el punto donde quiero encontrar el plano tangente. ¿Pero el menos 2 de dónde? ¿Cómo? Porque es Y. Ajá, por y, sí. Entonces evalúo esta derivada parcial en 3,1 para obtener las pendientes de las rectas tangentes.
3 menos 2, esto es igual a 1. Aquí alguien podría hacer 1 dividido 3 menos 2 en la calculadora y les queda algo espantoso. O como esas de combate que hacen restas bien extrañas. Menos 2. No, hay cosas tristes. No, pero lo triste en Guatemala es que, digamos, para tener éxito es preferible hacer un show como combate que hacer una obra de teatro en el Teatro Nacional o una pelea, hasta incluso una película independiente. Es una generación perdida, Cristian. Sí. Ujú. Entonces ya vieron qué sucede, ya tengo todos los elementos del problema. Entonces ya puedo encontrar la ecuación del plano tangente. ¿Y usted es team azul o team Yo no sé qué. Yo solo hago. Si mucho, yo creo que he visto un acumulado de 5 minutos de combate. en toda su vida? Ajá. Y la siga cambiando canales. Sí, pues ya ni siquiera cambio canales porque ahora todo... No, ahora todo es Netflix o Disney Plus o YouTube. Entonces, ¿vieron qué sucede ahora? Entonces, como ya encontré las derivadas parciales y el valor de la coordenada 3,1, entonces digo que la ecuación de este plano tangente es igual a 0 más 1 por x menos 3 menos 2 por y menos 1. Ah, sí, bajar. Entonces aquí ya tenemos la ecuación del plano tangente. Todavía pueden simplificar un poco más este plano tangente. No ganan mucho, pero digamos pueden poner x menos 2 por y menos 3 menos 2, les queda menos 5. No, cuidado, menos 3 más 2 les queda menos 1. Y lo pueden dejar de cualquiera de las dos formas. Entonces, esa sería la ecuación del plano tangente. Y pueden ver que este ya es un problema más relevante. Y de hecho, con este plano tangente podemos aproximar los valores de esta función, que en este caso es bastante útil porque los logaritmos, digamos, no nos van a dar valores exactos. Y si en algún momento uno quiere aproximar el valor de esta función en 4,2, la aproximación lineal les va a dar un resultado bastante bueno. Entonces, no nos vamos a estar metiendo mucho aquí en aproximaciones lineales, pero lo que me gusta de este tema es mencionarles de que ese plano tangente también proporciona una muy buena aproximación a esta función cerca del punto A, B. ¿Por qué se hace 0 aquí? Ah, porque z de 3,1 es igual a 0. Ah, ya. No siempre se hace 0, pero para este problema se hace. Entonces, solo voy a poner el problema en dos dimensiones, pero si se recuerdan, cuando hacíamos aproximaciones lineales en cálculo diferencial, digamos, aquí estamos en x es igual a a, y trazamos la ecuación de la recta tangente, lo que pueden ver es que prácticamente en todo este intervalo, la recta tangente les está dando una muy buena aproximación de y es igual a f de x. Ya en algún momento esta aproximación no es tan buena, pero la gracia de esto es aproximar cerca de un punto. Entonces la idea es que también, digamos, el plano tangente a y es igual a f de x, z es igual a f de x, y, es la aproximación lineal L mayúscula de x a f de x en el punto A, B. Entonces, lo bonito de la aproximación lineal es que si les pido encontrar aproximación lineal o plano tangente es exactamente lo mismo. Y la gracia aquí es decir que f de x, y es aproximadamente igual a L de x, y esto a su vez es igual a f de A, B. ¿Ese es z paréntesis x? Z, ¿O es z es igual a f de x, y. aproximación lineal a? Aproximación lineal a... sí, f de x, y, gracias. Sí. Y arriba dice el plano tangente a y
es la aproximación lineal. Sí, aquí lo que les estoy diciendo es que... esto fue algo que... Borrémoslo. Yo digo abajo, o sea, está en X entre paréntesis, ¿qué es lo que está antes de la X? L mayúscula. Ah, L mayúscula. Sí, es una L mayúscula. O sea, la aproximación lineal uno le pone el nombre de L mayúscula. Entonces aquí lo que uno hace es que uno encuentra la derivada parcial respecto a X, luego la derivada parcial respecto a Y, y esto es una aproximación lineal. Entonces vamos a hacer esos otros ejercicios que están en esa otra página. Y como van a ver, muchas de estas secciones son cortas porque no nos vamos a meter a tantos detalles acá. Por eso no es bueno comprar el libro grandote. No, el libro grandote sería un desperdicio porque encima de todo en algún momento ellos se meten a hablar temas que no son relevantes. O sea, si uno tratara de presentar todos los temas de Stuart, uno para terminando este curso en 2 semestres. Al ritmo que vamos, está recibiendo todos los días. Sí, no, y lo que pasa es que también el libro se pone a hacer un montón de demostraciones antes de introducir los conceptos. Entonces, obviamente ese libro no toma en cuenta que el lapso de atención de los estudiantes, uno presta más atención durante los primeros 10 minutos, entonces ese tiempo es crítico. Ya después, digamos, uno puede hacer ejercicios más sencillos, pero si uno pierde los 10 minutos en una demostración, ya perdieron la aplicación del concepto. Entonces ahorita tenemos esta función interesante, una raíz cuadrada de 2 por X más C por Y. Sí. Entonces lo que vamos a hacer acá, ¿sí que pasó? A lo medio, digamos. Sí. Yo creo que aquí, no sé si en el libro lo tengo más 2 por E a la Y o más C a la Y. O sea que f de x con medio es igual a la aproximación lineal. Sí, ajá. Es aproximadamente, o sea, no estoy diciendo que sean iguales, pero aproxima muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es que sí es más 2 por E a la Y. Eso solo lo hice a propósito para no tener que lidiar con tantas fracciones. Es el famoso pañuelo que... Sí. No lo pude usar el lunes porque estaba seco. Entonces encuentre la aproximación lineal de f de x, y. Y yo creo que es en el punto 7,0. Eso lo estoy haciendo intencional para tener raíces exactas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez lo mismo. Tengo que encontrar... Sí. Ahí nos va a salir raíz de 16. Ajá, excelente, muy bien. Y eso lo pueden hacer de un solo. 14 más 2. Debe ser premio Nobel de la matemática. No hay. Te recomiendo, tal vez, si estás buscando un premio Nobel y estás estudiando a Marroquín, lo mejor es irte por el de economía. Y hay muchos matemáticos que les paran dando el premio Nobel de economía. ¿Y por qué no existe de matemáticas? Hay varias historias ahí, leyendas urbanas y en algún momento, digamos, Alfred Nobel tenía su compañero, no me acuerdo cuál era el apellido, creo que era el apellido Mitlaf, entonces él tiene como que un premio alternativo a las matemáticas. Entonces, como Nobel vio, bueno, mi colega les está encargando de darles un premio a los matemáticos, se lavó las manos y ya Nobel solo dejó para de la paz, literatura, química, física y el de economía después lo metieron. Igual, yo había escuchado que si alguien lograba descubrir el siguiente número, la siguiente como coma de pi, también le dan un premio, pero sí tiene que estar bien argumentado. ¿No? Sí. Entonces, digamos, ahorita derivemos esta función. Entonces, aquí tengo una función con potencia a la 1 medio. Entonces, aquí la derivada parcial de esta respecto a x es igual a 1 medio por a la menos 1 medio por 2. Entonces, yo creo que vamos a borrar este 1 medio. Sí, mejor. Entonces, luego la derivada parcial de f respecto a y. Este 1 medio debería 1. Sí, porque es 2 medios, sí. Entonces, tenemos otra vez 1 medio. 2 por x más 2 por e a la y. A la menos 1 medio.
y luego derivo toda esta función respecto a y. Entonces aquí voy a tener 2 por e a la y. No hay regla del producto, porque solo es regla de la cadena. Y otra vez voy a borrar ese 1/2. Entonces ahorita ya tengo las derivadas parciales, pero tengo que evaluarlas cada una de estas en 7,0. Entonces esto es igual a... ¿Cómo vamos a saber cuánto es e a la 7? no, porque... quiere decir- sí. A la una, Uy, no, si no, sí se... No había visto que el 0 era para la y. eso es un cuarto, pero Sí, un cuarto, excelente. Y ahora encontremos f de y en 7,0. Entonces esto es igual a... voy a poner 1 partido 16 a la 1/2 por e a la 0. Yo creo que nos queda exactamente lo mismo, 1 cuarto. Esto lo hice intencional para que nos queden las mismas pendientes. Entonces lo bonito es que ahora la aproximación lineal, y esto es mucho mejor que el pizarrón, porque digamos si estuviera trabajando este problema en el pizarrón ya hubiera llenado el pizarrón, hubiera tenido que haber borrado 4 más. Cuidado, porque hay que poner 1 cuarto por x a la menos 7. Es que hay que agregar también la variable x y la variable y. Y hay que hacer x menos 7 y y menos 0. Obviamente no va a poner el y menos 0, está redundante. Entonces esta es la aproximación lineal. Y aquí prácticamente lo que les está diciendo este problema es que esta función raíz cuadrada la puedo aproximar con esta otra. Obviamente no nos va a quedar tan buena la aproximación sino en ese punto. Entonces digamos, si estamos cerca de 7,0 podemos utilizar esta aproximación lineal. Entonces ahorita van a ver que en el segundo inciso es más que todo un problema para probar qué tan buena es esta aproximación lineal. Entonces la idea es que vamos a usar la aproximación lineal para estimar la raíz cuadrada de este número. Y este tiene dos dificultades. Primero es un número que tiene infinitos decimales y este obviamente va a ser una raíz que no va a ser exacta. Ahí falta elevarlo a la y, ¿no? Porque así que... No, es que la gracia es que quieren aproximar 16 más 2 por e a la e. Ahora ya es un número, entonces lo único es que tengo que ver es que... Bueno, pero ahí ya no tendría que meter, o sea, saca el número que le dé Sí. para b y después mete Sí. x con 7 y y con Bueno, de hecho hay que ver que esta es mi función, entonces la función, si yo la evalúo en 8 y 1, me va a dar 16 más 2 a la e. Entonces lo que hay que hacer de primero es que note que... ¿De dónde salió ese 16? Sí, eso se los di. Eso se los di, porque entonces ahora como ya sabemos cuánto vale la raíz cuadrada de 16, entonces quiero utilizar esta aproximación lineal para encontrar este valor, que este sí no lo puedo encontrar de manera exacta. Entonces la gracia es que esta es nuestra función, entonces van a ver que si hago 2 por 8 me da este 16. Entonces f de 8,1 es igual a 16 más 2 por e. No, porque ahora estamos 8,1 y no 7,0. Porque 7,0 no me da este número. Te va a dar muy cercano, ¿no? Pero Ajá. ¿cómo saber que es 8,1? Porque ya viste cómo está. 2 por x igual a 16. Y 2 por e a la y igual a 2 a la e. Un poquito rebuscado esto, pero la gracia es que observen qué voy a hacer ahorita. Entonces ya sé que f de 8,1 me da esta raíz. Pero como quiero utilizar la aproximación lineal, entonces ahorita lo que voy a hacer es que f de 8,1 lo voy a aproximar con la aproximación lineal. Entonces ahora voy con la aproximación lineal, sí puedo encontrar exactamente cuánto va a valer este número. Entonces aquí tengo 4 más 8 menos 7 es igual a 1. Entonces aquí tengo un cuarto más un cuarto. Y esto nos da 4.5 o 9 medios.
Entonces ya lo que podemos decir es que este número es aproximadamente igual a 4.5. Es una estimación bien burda, pero van a ver que si meten esto en la calculadora les va a dar un 4.62. Entonces esto es la única idea de este ejercicio, es como lo que le llaman en inglés back of the envelope calculation, o sea, tienen un sobre, quieren resolver un problema rápido, están viendo una obra o un proyecto y no tienen todo su equipo, entonces quieren aproximar estos valores. 16 más 2 por e, pero tengo que poner aquí a la 1. Esto es igual a 21.43 y si le calculan la raíz cuadrada, voy a poner raíz cuadrada de 16 más 2 por... aquí pueden ver de qué. 4.63, entonces les queda excelente y no tuvieron que usar la calculadora. La aproximación es bastante buena. Porque de hecho 16 más 2 por e es aproximadamente igual a 4.629. Pero estas aproximaciones. Esta es con calculadora. Y esta otra es con el plano tangente. Pero como pudieron ver con plano tangente la encontramos un poco más rápido y hasta... De hecho les puedo decir que la calculadora también tiene aproximaciones para encontrar los valores de e y de pi. Lo único es que utilizan un polinomio de grado n. Desafortunadamente ese es un tema que no vamos a ver en ningún curso de cálculo, pero sí las funciones se pueden aproximar con polinomios y es un tema bien bonito. Pero si no terminan de salir de las matemáticas acá. Entonces solo hagamos un problema más. Entonces encontremos la aproximación lineal de esta función g de x, y 1 más x por logaritmo de x por y menos 5 en el punto 2,3. Entonces solo terminemos con este problema para terminar de hacer problemas de derivadas parciales. Yo creo que casi que con eso vamos a terminar la clase de hoy. Quería empezar el tema de derivación implícita, pero desafortunadamente no se va a poder presentar hoy. Entonces otra vez tengo que encontrar cuánto vale esta función en 2,3. Tengo 1 más 2 por logaritmo. Y aquí pueden ver que intencionalmente casi que si estamos trabajando con logaritmos, sí. Es 0, logaritmo de 1 es 0, porque e a la 0 es igual a 1. Para que te quede 1 tendrías que tener logaritmo de... 2 por 3, según yo sumé 2 más 3. Ah, bueno, sí, de hecho queda 1, sí, cierto, esto queda 1, queda 1 más 2 por 0, esto es igual a 1. Y luego tengo que encontrar la derivada parcial de g respecto a x. Aquí sí hay que usar regla del producto. Entonces tengo 0. 1 por el logaritmo de x por y menos 5 más x, y ahora tengo que derivar todo esto respecto a x. Entonces la derivada de todo esto respecto a x es 1 partido x por y menos 5 por la derivada de todo esto respecto a x, que solo nos queda un y. Esto lo pueden escribir de una manera más compacta, pero dejémoslo así. Entonces luego tengo la derivada parcial de g respecto a y. Esto es igual al logaritmo de... cuidado. Miremos ahora qué tenemos que hacer. 0. Este x lo copio porque solo es una constante. Y ahora tengo que derivar todo esto respecto a y. 1 partido x por y menos 5 por la derivada parcial de esto respecto a y. Que aquí nos queda solo x, pero recuérdense que aquí también tengo otra x. Entonces voy a tener aquí un x al cuadrado. Incluso esta x la voy a pasar aquí al numerador, se mira más bonito así. Entonces otra vez evalúo estas derivadas parciales en 2,3 y ya voy a poder encontrar la aproximación lineal. Entonces aquí tengo logaritmo de
de 1 más 6 dividido 6 menos 5. Y todo esto lo pueden encontrar bastante rápido sin necesidad en la calculadora. Imagínense si tratan de poner todo esto en la calculadora, ¿a qué horas terminan? Sí, porque este es 0 y 6 dividido 1. Y esta otra segunda derivada parcial en 2,3. Y sí, excelente, sí, 4 dividido 1. Entonces aquí ya puedo escribir la aproximación lineal o la ecuación del plano tangente. Y no tienen necesidad de utilizar la notación de L mayúscula. Si quieren solo escriben la función lineal y eso es más que correcto. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? El valor de esta función es 1. Más 6x menos 2. 6 por x menos 2. Y en este también, digamos, uno puede tratar de estimar valores interesantes de logaritmo, como un logaritmo, yo que sé, 4 por logaritmo de 3. Uno puede utilizar esta aproximación lineal si uno sabe bien cuáles son los valores de x y y que les dan 4 por logaritmo de 3. Pero, como les decía, no nos vamos a meter mucho a aproximaciones lineales porque la idea era más que todo ver que el plano tangente combina la información de las dos derivadas parciales para tener una interpretación de esa derivada parcial. Y ya digamos, una aplicación bien específica de un plano tangente es utilizar aproximaciones lineales para aproximar funciones de valor, funciones de dos variables, o en algún momento simplificar el análisis de estas funciones de dos variables. En física acostumbran mucho a utilizar funciones lineales. Entonces, digamos, ahí está este tema. No lo vamos a continuar el mañana, pero lo que pasa es que quiero terminar con, quiero presentar, digamos, qué es una función implícita, una función explícita, y solo hacer una derivación implícita muy tediosa. Entonces ya cuando presente la derivación implícita tediosa, el día viernes vamos a tener un gran chivo para encontrar esas derivadas parciales implícitas. Entonces, eso es lo único que no me gusta, que el curso esté en verano. Digamos, todos los temas son así como que... Muy pesado. No se pueden presentar con tanto detalle. Entonces la idea es que... Por eso nos tienen que tratar bien los exámenes. Bueno, es que como no hay tantos detalles, entonces no podemos poner problemas rebuscados. Entonces, si miran tanto en Stuart como en mi libro, la sección 14.4 es bastante extensa porque tiene planos tangentes, aproximaciones lineales, funciones diferenciales y encima de todo tiene derivación parcial implícita. Entonces, las dos vi perdiendo yo 1-0. O sea, ella me hizo 1, yo hice 0. Entonces, hizo 5. como pueden ver, ahorita todo esto es otra vez volver a ver todos los temas de cálculo diferencial, pero ahora... Multivariable. Sí, multivariable. Pero la ventaja es que multivariable el curso se vuelve bien accesible si uno se queda en la parte algebraica. Si ya uno se mete a la parte geométrica y de andar graficando, eso sí se vuelve mucho más pesado. Y aunque tengan GeoGebra o cualquier otro programa, igual ese tema se vuelve bien. Justo después del problema de 107, sí. Sí, este lo vamos a continuar mañana. Lo vamos a continuar, digamos, mañana. Pero solo quiero hablar de una forma explícita y una forma implícita. Entonces, ahí está más que todo, hemos estado encontrando derivadas parciales de funciones de dos variables que tienen esta forma explícita. Entonces, la gracia aquí es que la variable dependiente z está expresada en términos de sus variables independientes. Eso es, mira este video y damos otra oportunidad. Yo ya no quiero anuncios en ese juego que ya tiene un piso. Sí, yo no. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de formas explícitas de funciones en dos variables? Varios.
juegos de ahora. Que incluso antes, si les ponías modo avión, no te salía un juego. Ahora lo dejan a 11. Ahora le pones modo avión y no te dejan jugar. Entonces tengo, digamos, z es igual a 4 por x al cuadrado más 9 por y al cuadrado. Ese sí, pero ahí sí no Forma explícita de una función. Esa todavía no la hemos visto, ahorita estamos en forma explícita. Ah, Entonces, con todas estas es bien fácil encontrar la derivada parcial porque la gracia es... Digamos, aquí es como cuando tenemos y por y prima. ¿O no? Sí, ajá, entonces van a ver que ahora vamos a tener z, x y y del mismo lado y les quiero pedir encuentren dz de x o dz de y. Entonces hay que volver a utilizar la regla de la cadena, pero la ventaja es que como ya tenemos derivadas parciales vamos a tener un super archivo para encontrar esas derivadas implícitas. Entonces ahorita solo quería terminar con esto porque con la forma implícita, ahora sí, z no está expresada. Esto hay que borrarlo, nada que ver. En términos. Es que no está expresada, lo escribí 2 veces. Y esto, como pueden ver, ya en cierta forma hemos lidiado con formas implícitas de funciones de 2 variables, porque si se recuerdan, tenemos la ecuación de una esfera o la ecuación de un elipsoide. Entonces el problema acá, bueno, yo creo que vamos a escribir esta que no es exactamente una esfera, es que es un cono, pero dejemos esta. Entre una esfera y un cono. Ahorita vas a ver. La forma de esta es que viste acá qué sucede. Ahora no tengo z es igual a algo, sino tengo todo esto. Pero lo puedo pasar al otro lado. En este caso sí, pero digamos qué sucede si ahora escribo algo como logaritmo de x más y más z es igual a e a la x más y más z. Entonces aquí sí no se puede despejar para z, pero igual para cualquiera de estas dos formas se puede encontrar de z de x y de z de y. Entonces la idea es que en algunos casos para algunas formas implícitas. Ya mandaron el link del examen. O algo. Para algunas formas implícitas se pueden reescribir como formas explícitas. Entonces, digamos, por ejemplo, esta la puedo reescribir como z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 por y. Puedo tomar raíz cuadrada y decir que z es igual a más menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 por y al cuadrado. Y después puedo encontrar de z de x y de z de y. Pero lo bonito de la derivación parcial implícita, con la derivación parcial implícita, La Sofi me cae mal porque me ganó y no me se pueden encontrar dz de x y la derivada parcial de z respecto a y sin necesidad de resolver para y, para z. Sí, ahí mismo, solo que derivamos todo respecto a x. Entonces, como vamos a tener un superarchivo, solo agarremos esta ecuación y derivémosla respecto a x. Entonces tengo esta ecuación z al cuadrado menos x al cuadrado menos 4 por y al cuadrado. Y ahora derivémosla toda respecto a z. Mañana vamos a ver más ejemplos de eso. Por supuesto, sí, ahorita solo quiero introducir este tema para que no tener que volver a hacer todo esto, porque esta no va a ser la forma como vamos a encontrar derivadas parciales implícitas. Es muy tedioso, y ahorita van a ver por qué. Porque primero derivo esta respecto a x, pero recuérdense que z es función de x.
Entonces tengo que poner 2z por la derivada parcial. Entonces esto es el sustituto a la z'. Menos 2 por x es igual a 0. Estoy derivando implícitamente. Entonces tengo que derivar todo esto respecto a x, pero como z depende de x y de y. Entonces ya despejo de zx y tengo ya zx. Sí. Y luego tengo que resolver para zx. Entonces digamos, esto está bien, pero este es un problema sencillo. Ya tratar de hacer esto en este problema sí se vuelve más difícil. O sea, sería zx es igual a 2x dividido 2. 2 por z, sí. Pero el z lo podemos poner. Y así, y es que esa es la idea de implícita. Les queda todo en términos de la variable dependiente y no importa. Entonces, digamos, ¿cómo se imaginan que va a quedar de la derivada parcial de z respecto a y? Bastante similar, pero este término se hace 0 y este otro es ahora el que derivo respecto a y. Entonces, ahora derive respecto a y. Entonces voy a tener 2 por z de y menos 0, menos 8y, gracias, igual a 0. Resuelvo para z de y. 4y dividido 2. Ajá, excelente, 8y dividido 2 por z. Y les queda 4 por y dividido z. Pero ya el día viernes les voy a enseñar un super chivo. En realidad, digamos, todas estas derivadas parciales las van a poder encontrar encontrando solo las derivadas parciales de una función f mayúscula. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces la ventaja de esto es que las vamos a poder encontrar sin necesidad de hacer álgebra, sin necesidad de utilizar la regla de la cadena. Entonces todavía no les he dicho cuál es la función f, pero este es el super atajo que vamos a ver mañana. Y ya con esto... sí, porque digamos, por ejemplo, solo por curiosidad, imagínense todo lo que tienen que hacer acá para encontrar la derivada parcial respecto a x de esta función. De primero tienen que derivar todo esto respecto al logaritmo. Entonces les queda 1 dividido x más y más z. Y luego tienen que derivarlo de adentro respecto a x. Entonces les queda 1 más zx igual a, derivo la función exponencial, les queda e a la x más y más z por 1 más zx. Pero vean cuál es la complicación ahorita. Tengo que despejar para zx. Y esto no es tan difícil, pero hay que multiplicar por este denominador, hay que distribuir esta expresión. Mientras que con esta fórmula no vamos a tener necesidad de despejar para zx, sino solo encontramos las derivadas parciales de esta función respecto a x, las de esta respecto a z, y pongo numerador dividido denominador. Yo creo que ahí tenías una pregunta. ¿O no? Entonces, este atajo nos permite obtener las derivadas parciales sin necesidad de usar álgebra. Ya les voy a explicar esta función f mayúscula, cuál es poner todo de un mismo lado de la ecuación. Entonces esto lo vemos el viernes. Mañana, sí, sí. Y ahorita, digamos, hicimos